Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aún nos quedan cosas que decir acerca de esta afirmación. En este pasaje el apóstol levanta su estandarte, por así decirlo, y hace una gran declaración de su postura personal. Se contrapone a ciertos falsos maestros que se glorían en la carne y se jactan de ello. Están interesados en sí mismos, en su propio triunfo y en el provecho que puedan sacar de otras personas. El apóstol dice que lejos esté de él interesarse o gloriarse en nada semejante. No se gloria en nada, no se jacta de nada, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Hemos visto que la cruz es el corazón y la esencia misma del mensaje cristiano, un acontecimiento histórico al que se nos enfrenta, y también hemos visto que nuestro destino eterno depende de la idea que adoptemos respecto de la muerte de Jesús de Nazaret en esa cruz. Hemos considerado, pues, la razón de que el cristiano diga que la cruz de Cristo, la muerte de este Hijo de Dios en la cruz, es el acontecimiento más vital y trascendente de todos, que nada se le puede comparar y que para él es lo más importante del mundo. Digo eso de forma deliberada. El cristiano es alguien que dice, no me importa lo que haya sucedido ni lo que vaya a suceder, no me importa lo que sea, la bomba atómica o cualquier otra cosa. Para mí no hay nada que se acerque a la importancia de lo que sucedió allí en la cruz, cuando Jesús de Nazaret murió y fue sepultado en el sepulcro para luego resucitar y volver a la gloria eterna. ¿Por qué lo dice el cristiano? ¿Por qué se jacta de esta cruz? ¿Por qué se gloria de ella? Ya hemos empezado a responder a esta pregunta. Hemos visto que la cruz, con todas sus tremendas paradojas, es un espectáculo que hace palidecer cualquier otro acontecimiento de la historia que quepa imaginar. Pero ahora debemos seguir, porque no se puede considerar algo semejante y dejarlo así. Es preciso plantear una pregunta. ¿Por qué lo hizo? Tienes todo el derecho a preguntarlo porque dirás, si eso es cierto, ¿por qué llegó a suceder? Y esa es una buena pregunta. Pero solo hay una forma de responderla. Miremos a la cruz nuevamente. Contemplémosla una vez más. Cuando un hombre como el apóstol Pablo se gloría en la cruz, puedes estar seguro, amigo mío, de que es lo más grande y lo más profundo de todo el universo. No basta con echar un vistazo a la cruz. Los santos la han estado contemplando, observando, examinando y meditando sobre ella durante siglos. Y cuanto más la observan, más ven en ella. Los autores de himnos han hecho lo mismo. La cruz de Cristo ha sido fuente de inspiración para algunas de las poesías más magníficas en lengua inglesa. Pero los escritores la han mirado y contemplado y no han dicho simplemente, oh, sí, sé que Jesús murió, era un pacifista y murió, y luego han seguido como si nada. Ni tampoco han dicho algo semejante a lo que quizá digamos algunos de nosotros, cristianos evangélicos. Oh, sí, creo en la cruz, creo que Cristo murió por mí, sin volver a pensar en ello. Oh, amigo mío, si te afecta de esa forma es que no has visto la cruz. Debes detenerte, mirarla, observarla, dejar todo lo demás a un lado y contemplarla, y no dejar de observarla hasta haber visto algunas de las profundidades, o, parafraseando a Thomas Carlyle, las infinitudes e inmensidades de esta gloriosa cruz. Repito, pues, la pregunta, ¿por qué sucedió esto? ¿A qué se debió? ¿Por qué llegó a suceder la muerte del Hijo de Dios, del Príncipe de Gloria? Consideremos la respuesta. La encontramos toda ella en las Escrituras. No voy a recurrir a mi imaginación. No me voy a inventar ninguna respuesta. ¿Sabes, querido amigo? Cuanto más conoce uno la Biblia, más fácil le resulta predicar. Compadezco al pobre hombre que domingo tras domingo se las ve y se las desea para encontrar algo sobre lo que predicar y que alberga la esperanza de que haya alguna noticia impactante para poder predicar un sermón de actualidad. Lo único que tengo que hacer es presentarte lo que nos dicen las Escrituras,
con respecto a este gran acontecimiento, porque no sé ninguna otra cosa a excepción de lo que allí encuentro. En lo que a estas cuestiones respecta, soy tan ignorante como cualquier otro. Si no tuviera las Escrituras, no podría predicar. Simplemente te pregunto lo que dicen las Escrituras mismas. ¿Qué nos dicen, pues? ¿Por qué está el Hijo de Dios allí en la cruz? Lo primero que dicen es que no se trata meramente de un acto de los hombres. Oh, me dirás, son hombres los que están clavando esos clavos. Estoy de acuerdo, pero ese sería el comentario de un observador muy superficial. ¿Qué llevó a los hombres a hacerlo? ¿No hay nada detrás? Verás. El problema fundamental del mundo en la actualidad es que lo consideramos todo de forma superficial. Escogemos alguna actividad, luego creamos una comisión gubernamental para examinarla y ofrecer un pequeño informe superficial. No supone diferencia alguna, nada cambia, porque nuestro diagnóstico es superficial. Somos incapaces de ver el trasfondo de las cosas. Lo mismo sucede aquí. ¿Por qué digo que no se trató del mero acto de unos hombres? ¿Por qué insisto en que no fue meramente accidental? La respuesta, por supuesto, es que fue algo que había sido profetizado. Consideremos el pasaje de Isaías 53. Es una profecía exacta de lo que aconteció en la cruz. Leamos, por otro lado, el Salmo 22. Esa es otra profecía perfecta de la muerte de nuestro Señor en la cruz. En el Antiguo Testamento se profetiza multitud de veces. Ciertamente lo verás si te remontas a libros como Levítico y otros libros de la ley que se tachan de soporíferos e incomprensibles. Basta con que sepas leerlos para ver que todos ellos señalan a la cruz. O remontémonos a Éxodo y a la historia del éxodo de los hijos de Israel desde su cautividad en Egipto. Porque tuvieron que inmolar de noche aquel cordero, el denominado cordero pascual, y untar con su sangre los postes y dinteles de las puertas. No es más que una profecía de esto. Todo lo que sucede en la historia de la Pascua señala a este acontecimiento. Ahí tenemos, pues, un factor importante. Isaías 53 lo expresa muy claramente. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja. Está todo ahí. Al Señor no le tomó por sorpresa. Todo ello había sido profetizado tiempo atrás. Pero, por supuesto, no dependemos tan solo de las profecías del Antiguo Testamento. Nuestro Señor mismo hizo afirmaciones muy concretas acerca de esto. En su conversación con Nicodemo, aquel gran hombre de la que se deja constancia en Juan 3, lo expresa de esta forma. Dijo que, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, aquí tenemos una profecía de su muerte en la cruz en una fase muy temprana de su ministerio. Le recordó a Nicodemo aquel viejo incidente en la historia del pueblo, de los hijos de Israel. Cuando el pueblo se hallaba en el desierto empezó a sufrir mordeduras de serpientes, lo que ocasionó una gran mortandad. Y el remedio fue el siguiente. Se fijó una serpiente de bronce en un poste y se levantó para que todo el que la mirara fuera sanado. Números 21:9. Eso fue una profecía de mí, dijo nuestro Señor. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. No le tomó por sorpresa cuando le prendieron y le crucificaron. Dijo a sus seguidores que se iba a producir. Lo repitió una y otra vez. Esta profecía del Nuevo Testamento también es una parte vital de este mensaje. En Juan 12 leemos del fin de su ministerio terrenal. De pronto toca su fin, por así decirlo, y está preparado para ello. La hora, dice, ha llegado. La hora. ¿De qué está hablando? De su muerte. En poco tiempo dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. ¿Recuerdas el contexto? Algunos griegos se habían acercado a los discípulos. Les dijeron, quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos hablar con él, conversar con este nuevo maestro. Hemos oído hablar de él y quisiéramos saber qué tiene que decir. Probablemente se tratara
de una especie de curiosidad intelectual y también de una curiosidad más general por un maravilloso maestro que acababa de aparecer. Pero nuestro Señor no quiso verlos. Les envió un mensaje diciéndoles que no podía verlos, con la explicación de que hasta entonces solo había sido enviado a los judíos. Pero cuando sea levantado, y en su relato Juan comenta y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, versículo 33. Cuando sea levantado, dice, entonces atraeré a todos a mí mismo, lo que no hace referencia a todos y cada uno de los individuos que han vivido, sino a hombres de todas las naciones, no solo a judíos, sino a griegos y a cualquier otro. Atraeré a todos, hombres de todas las naciones, a mí mismo. Cuando muera seré un Salvador universal en ese sentido. Sabía que iba a suceder y lo repitió en muchas otras ocasiones. Consideremos aquella vez que se dirigió a sus discípulos después de que hubieran solicitado ciertos privilegios, o replicó, de un bautismo tengo que ser bautizado, y ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Lucas 12:50. Nuevamente está haciendo referencia a su muerte. Bien, ahí están las pruebas, y podría ofrecer más como demostración de que esto no es un accidente ni un mero acto humano. Aquí hay algo más. Hay un misterio. Hay algo detrás. El apóstol Pedro dice lo mismo. En el día de Pentecostés en Jerusalén, después de que el Espíritu Santo hubiera descendido sobre la iglesia primitiva, se congregaron personas procedentes de todas partes, asombradas y maravilladas de que estos hombres sencillos e iletrados hablaran lenguas que ellos podían entender. Todos oyeron hablar en su propio idioma de las maravillosas obras de Dios, y estaban asombrados y decía, ¿qué quiere decir esto? Y pensaban que estaban bebidos. En esto Pedro comenzó a predicar y les dio la respuesta. Les dijo que esto les había sido proporcionado por Jesús de Nazaret. Este es el primer sermón predicado verdaderamente bajo los auspicios de la Iglesia cristiana y aquí, pues, tenemos toda la explicación. Y Pedro prosigue y les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, adviértase a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole. Pero observemos las palabras de Pedro. A este Jesús Nazareno, Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Sí, dice Pedro, fueron vuestras manos las que lo hicieron, pero fue Dios quien lo determinó, y Dios no lo determinó en ese momento, sino anteriormente. El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, esto dice, que habéis hecho con vuestras manos en el tiempo, lo determinó Dios en la eternidad. Ahora bien, esto es tan importante que se repitió en otra ocasión. En Hechos 4 vemos la celebración de un maravilloso culto de oración en la iglesia primitiva. Dos miembros de su congregación, Pedro y Juan, habían sido arrestados y juzgados con una sentencia que les prohibía seguir predicando o enseñando en el nombre de este Jesús. A efectos prácticos, las autoridades les habían dicho, por esta vez os soltaremos, pero si insistís en hacer estas cosas, no solo os arrestaremos, sino que zanjaremos el asunto. Y les estaban amenazando con la muerte. Les exigieron directamente que cesaran de predicar en el nombre de Jesús. Y entonces vemos a los apóstoles volver a su congregación, a la iglesia, donde todos comienzan a orar. Tras citar el Salmo 2, dicen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Hechos 4, 27 y 28.
repiten lo que Pedro había dicho el día de Pentecostés, y lo que se dice en ambas ocasiones es que, a pesar de que en la práctica fueron las manos de los hombres las que le mataron física y materialmente, fue Dios quien había tenido el propósito de que sucediera. Simplemente estaban cumpliendo en el tiempo lo que Dios había predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, esto es lo más importante que tú y yo podemos considerar jamás. Vemos lo que significa y la luz que arroja sobre los sacrificios y holocaustos del Antiguo Testamento. Como vimos, el Cordero Pascual y todos los holocaustos y sacrificios no eran más que profecías acerca del día venidero en que el Hijo de Dios sería crucificado. Ahora ves cómo pudo suceder todo eso. Dios lo había decidido antes de la creación del hombre. Sabía, porque lo había decidido anticipadamente, que esta sería la forma de que el hombre sería salvo. Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Conoce el final desde el principio. No hay nada que desconozca. Y antes de crear al hombre, Dios ya sabía que caería. Y Dios ya había determinado un plan de salvación antes de que el hombre fuera creado. Ahora bien, en eso consiste toda predicación del Nuevo Testamento. Al escribir a los Corintios, Pablo lo expresa diciendo que tiene una sabiduría que predicar. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas, dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios 2, 6 y 7. Eso es exactamente lo que estoy intentando mostrar. Hacer referencia a las buenas noticias más gloriosas que haya visto el mundo. Por eso, el apóstol Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Aquí estamos, viles, pecadores, todos y cada uno de nosotros. No hay un solo ser humano en la actualidad que no sea un vil pecador. Toda la raza humana se encuentra en ese estado. Todos los que han nacido desde la caída de Adán han nacido en pecado, han sido formados en maldad. Por eso la vida ha sido desdichada. La vida ha sido una prueba. La vida es un cúmulo de decepciones. La vida se reduce a que el hombre hace cosas que no desea hacer y es incapaz de hacer las cosas que desea. Es una lucha. Es un problema moral, un fracaso moral y una dificultad moral para todos nosotros. Y aquí estamos aún en el mismo estado. La civilización ha intentado corregir las cosas. Los hombres han elaborado sus proyectos, han ideado sus utopías, han promulgado sus leyes parlamentarias y no hemos mejorado lo más mínimo. Somos tan malos como siempre, con más educación, pero no más morales. Sabemos mucho más que nuestros antepasados, pero seguimos sin saber cómo no pecar, cómo vivir una vida limpia, íntegra, pura y casta. Aquí seguimos en el mismo apuro que siempre. ¿Y sabes cuál es el mensaje de este evangelio? ¿Sabes por qué se gloriaba Pablo en él? ¿Por qué había alcanzado a ver que Dios tenía un plan para este mundo desdichado, desgraciado, fracasado y pecaminoso? Y es un plan que había concebido desde antes de la fundación del mundo. No conozco nada tan maravilloso en el mundo de hoy. Por eso no predico sermones sobre temas de actualidad. Tengo algo que decirte que merece la pena que se escuche. ¿Qué utilidad tienen mis comentarios acerca de las noticias o de política? Todo se repite de la misma triste forma que siempre. Estoy aquí para decirte algo que solo este Evangelio puede decirte, que el Dios Todopoderoso y Eterno se preocupa por esto. Es su mundo y lo va a arreglar. Y lo está arreglando a su manera. Le preocupa nuestra liberación y nuestra redención. Dios tiene un plan y un propósito. Este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero no sabíais lo que hacíais, no comprendíais que esto formaba parte de su gran plan eterno y de su propósito de salvación y de redención. Verás, la cruz es la esencia del plan de Dios, de la forma que tiene Dios de salvar al mundo. Ese es el motivo de que, como hemos visto, el apóstol lo mencionara de nuevo
en 1 Corintios 1. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí tenemos la cruz de Cristo en su esencia. Por eso deseo presentarte las cosas de esta forma. Que el apóstol se glorió en la cruz y que todo verdadero cristiano se gloría en ella porque es la mayor demostración y manifestación de la naturaleza del Dios eterno. Eso es lo que vemos al contemplar la cruz. No solo vemos a esa persona gloriosa, miramos de nuevo y vemos que no es solo el Hijo quien está implicado en esta cruz, también el Padre está implicado, está ahí. ¿La has visto alguna vez ahí? ¿Puede haber algo más elevado y maravilloso que ver un poco de la gloria del Dios eterno? Es en la cruz del Monte Calvario donde vemos la más maravillosa y asombrosa demostración de esta gloria que el mundo ha conocido. En última instancia, todos nuestros problemas derivan de nuestro desconocimiento de Dios. Ese es el verdadero problema del mundo hoy en día. Los hombres y las mujeres no conocen a Dios. Hay algunos que dicen que no les interesa, hay otros, y esto es igualmente pernicioso, que simplemente presentan sus propias ideas con respecto a Dios. Hoy día, los autores populares son los que hacen cábalas filosóficas acerca de Dios. No tienen ningún tipo de autoridad, no es más que lo que ellos piensan. Eso es un desconocimiento absoluto de Dios. No podemos conocer a Dios a menos que se revele a nosotros, porque Dios es lo que es y quién es. ¿Y qué es lo que conocemos? ¿Nos conocemos a nosotros mismos? ¿De verdad tus conocimientos de psicología te dan la clave para comprenderte a ti mismo? ¿De verdad te ayudan todos tus conocimientos modernos a comprenderte a ti mismo y a comprender a tu prójimo? ¿De verdad que te proporciona la comprensión de la vida y de la muerte? Por supuesto que no. Tenemos una ignorancia espantosa y cuanto más aprendemos, más advertimos nuestra ignorancia. ¿Cómo puede un hombre conocer a Dios, único y sabio Dios, inmortal e invisible, que en la luz a nuestros ojos resulta inaccesible? Chalmers Smith. ¿De qué sirve Jodel Bank cuando se observan la infinitud y la eternidad? Utilicemos todos nuestros medios y enviemos a nuestros astronautas. Ya pueden observar con todas sus facultades. Son incapaces de verle. Dios es único y sabio Dios inmortal, invisible, que en la luz a nuestros ojos resulta inaccesible, anciano de días, glorioso, bendito de esplendor y alabanza revestido. ¿Crees que puedes verle? Pues supuesto que no. Somos incapaces desde el principio. Antes de acometerlo siquiera, vemos partes y fragmentos. Vemos algo de él en la creación, tal como lo expresa el apóstol en Romanos 1. Al examinar la naturaleza y la creación, podemos observar parte del poder eterno del Creador y su deidad. Vemos, por así decirlo, sus huellas dactilares y sabemos que Dios, tal como lo expresó James Jeans, el gran científico, es el cerebro y el matemático. Lo vemos en la simetría y el equilibrio y en toda la forma y la perfección del universo. Lo vemos en las estaciones, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, en los dones que ha dado al hombre y en toda su benignidad y bondad. Sí, pero solo vemos una parte. Solo vemos el poder de Dios, la grandeza de Dios, a Dios el Creador.